Joder, es que a veces me confundo, a veces no recuerdo bien ciertas cosas. Pero bueno, las intento aclarar todas. ¿Esto qué es? ¿Guiles? Hostia, nos han dado un montón de guiles antes, pero un montón. Y lo de los flanes para conseguir dinero está genial. Yo creo que es una estrategia súper buena. Aquí una parte de arriba y una parte de abajo. Vamos a ir por las dos para ver los cofrecitos que hay, los enemigos que hay. Tentáculo de Molbol. ¿Son iguales los Molboles estos? Gran Molbol. ¿En qué se diferencian del Molbol? Que son más oscuros. ¡A por él! ¡Wow! Vamos por abajo que a ver si hay algo. Aquí no hay nada. Solo enemigos, pero no hay ningún cofrecito ni nada. ¿De aquí? Cinturón negro. ¿En serio? Bueno. Pues aquí hay un cinturón negro. Por si os queréis ahorrar el comprarlo en la tienda. Aquí hay uno. Pues eso, ir por el bosque encantado es una putada. La verdad, porque hay enemigos muy pesados. Hay conejitos que os ponen confusión, lobos que os ponen confusión. Y luego tienes que ir buscando... Que sí, que al final lo encuentras, pero no sé yo. Yo la verdad es que prefiero matar al dragón. ¿Me han hecho mudez? Y aquí hay un dragón grande, o no sé si... ¿Quién ha subido de nivel? Nivel 30 ya, ¿eh? Esta zona creo que ya es para nivel 22 más o menos. Mira, este dragón, ¿qué nivel tiene? 28, este es un poquito más jodido. A nosotros nos va a dar igual porque estamos al nivel. Pero este sí que siempre es un poquito más jodido. Voy a intentar robarle. ¡Epa! Nos falta freno, ¿eh? $700 de experiencia. Bueno. Kills y... bueno, vámonos. Aquí están todos hechos un poco mierda. No recordaba que aquí hubiera un cristal, nada más empezar, pero bueno, está bien. Y tenemos que ir al norte. Todo lo que podamos, porque ahí está el templo. ¿Es el templo? En esta zona vemos que hay un pequeño salto de nivel. Así que bueno, ya sabéis, los flanes esos de minas DN, por si acaso. Pero esta zona es un poquito ya de más nivel. Que nos da igual, ¿no? Porque vamos muy bien. Esto lo voy a matar, la cebolla loca. Pero lo voy a matar por el bestiario, ¿eh? No os penséis que soy un sanguinario asesino malvado. Ojo. Luego haré una redada de objetos. A ver qué objetos hay por aquí. ¿Por aquí? Sí. Vamos reto por el norte y ya estamos aquí. No hace falta que exploremos toda la zona todavía. Empires parade down city streets while refugees walk barefoot through the snow. And so I sue for peace, to stop short war and ease their suffering. My father will choose peace. Will he now? You sound sure of yourself. You can never know another, even your father. Don't take it the wrong way, Kay? This crisis would not end were I gone.
The Senate hates the very fact that House Solidor exists. By necessity, we must find reason to silence them. Necessity? Ah, yes, necessity. Does that word free you, I wonder? You show no hesitation to solve matters with blood. The sword of House Solidor cannot be left to rust in doubt. It was you, Excellency, who tempered that sword. Is this your idea of vengeance? It is my idea of necessity. If we do not act now, it is not only our future you imperil. So, you would dirty your hands to keep his clean. My hands are stained with blood. I see little reason to stay them now. So they are. And so House Solidor lives on. Vale. Ah, no, tenemos que seguir, ¿no? Creía que ya estábamos en el sitio. Eso sí es. Ah, mira, ahí estos amigos. ¿Se pueden matar con colas de Fénix? No, estos no se pueden, no. Solo cierto tipo de fantasmas. A ver, voy a probar, por curiosidad. Ah, sí, sí, sí pueden matarse con colas de Fénix. Pues nada, si os aburrís. No los veo tan difíciles como para eso, pero bueno. Ahora sí, al norte. Colas de Fénix que casualmente nos dejan estos lobos. Vale, a ver. Monte Sagrado. Bur-Omisais. Aquí hay varias cosas. Tenemos para alquilar un chocobo. Lo primero, por supuesto, guardar. Para tener aquí el cristal ya preparado. Este nos vende mapas muy caros. Este va siempre va a ser caro. Y el de Bur-Omisais. Vale. ¿Este que vende? Estos siempre venden cosas interesantes. Inmune a confusión. Este es un objeto que está en los túneles de Balein, pero no he ido porque es una zona que es jodida. Un poquito jodida. Entonces, sí, compraría 3. Inmune a confusión. Tenemos aquí también objetos para comprar. Voy a comprar unas ultra pociones. Sacrificio. Causa daño a un enemigo a costa de su propia vida. A ver, todas las técnicas hay que comprarlas. Hay que tenerlas. ¡Hostia! Cura más. Uf, por supuesto. Esto para nuestro mago blanco. Hielo más. También, por supuesto. Todo. Verse, que es para estado de locura, creo que es. Sí. Y sombra más. Todo. Por eso hay que ahorrar dinerito para cuando vemos magias nuevas y tal. Y ya que estamos, voy a hacer una cosa. En las gangas. Todavía no las voy a comprar. Pero ahora mismo las compraré. Sé que son caras, ¿eh? Pero bueno. ¿Y este que vende? Este venderá armas, ¿no?
Sí. ¿Algo que merezca la pena por ahora? Hostia, Almádena. Este no está mal. No tiene malas cosas, ¿eh? Por ahora no nos hace falta mucho, pero... A ver qué más. Armaduras y tal, por ahora nada. Almádena igual se la pillo más adelante. Tiene buenas cosas. Vale, estamos en Bur-Omisais. Y vamos a seguir con la historia un poquitín. Un poquititón, chiquito. Y esta zona, bueno, la música la verdad que es un poco triste aquí. Acorde con el ambiente. Hola. Aquí, si no me equivoco, en esta especie de calavera, de dragón o algo así, ahí había un objeto. Pero claro, más adelante, cuando vences a un determinado enemigo. Creo que era... ¿Cómo se llamaba esta escoria? ¿El rey Végimo? Creo que era ese. Sí, uff, menudo cabrón. Y más adelante te daba... No sé qué objeto era. Cuando lo derrotabas, aparte de la recompensa que te daba el Moguri. Me hace gracia el bicho este, que parece una especie de mono humanoide castor. No podemos alimentar a los refugiados indefinidamente. Debemos enseñarles a salir adelante ellos solos. Lástima que no existan hechizos para multiplicar la comida. Pues sí. Aquí no hay moguris, hay hombres lagarto, castor, rata, mono. Últimamente siento una opresión en el pecho. Espero que no sea más que achaques de la edad. Que la luz te guíe, Faram. Pues señor, tiene que cuidarse, que no está ya en la flor de la vida. Madre mía, ¿eso qué es? ¿Qué hay allá abajo? Aquí no hay ningún objeto que yo sepa. Pero las vistas son... El monte Bur-Omisais está protegido por el poder sagrado del gran Kiltias. Hace mucho tiempo un enorme dragón intentó robar nuestros tesoros, pero su ilustrísimo lo echó de aquí y lo mandó al barranco de Paramina. Barranco de... Vale, no es el rey Végimo ese. Este es otro. ¿Cómo se llama ese dragón? Es que se me olvidan los nombres. No recuerdo. Pero sí, sé qué es. Sé quién es. Hay un enemigo luego... Una escoria de cuidado por aquí cerca. Vale. Espera. Is he sleeping? No, my child. Whoa. I do not sleep. I dream. For reality and illusion are a duality. Two parts of a whole.
Only the mirror of dreams reflects what is true. Anastasis, Your Grace. I am Lay Ashelia. down your words. Ashelia, daughter of Ramanas, I have dreamt your dream. Who better to carry on the Dalmascan line than she who bears the Dawn Shard? Your dream of a kingdom restored is known to me. Grand Kiltias, then give us your blessing. Grant the Lady Ash her accession to the... I do not suppose this is something you might reconsider. My little Emperor-in-waiting. You called and I have come. This is the man I wanted you to meet. Believe it or not, he is a member of the noble house Margrace, rulers of the Rosarian Empire. I am but one of very, very many. Try as I might, I could not stop this war alone. Thus, I came seeking Lars's assistance. Alcide Margrace at your service. To think I stand before the Lady Ash, it is truly an honor. I see it is true after all. Stunning is Dalmasca's desert bloom. In Arcadia, Larsa. In Rosaria, Alcid. They dream not of war. Should empire join with empire, the way will open for a new Evilis in our time. Grand Kiltias, you speak much of dreams, but in the real world, war is upon us. Grand Kiltias, I was told my coming here would prevent this war. I was to assume my father's throne and announce the restoration of Dalmasca, treat with the Empire for peace, and persuade the Resistance to stay their hand. I have not come all this way to be asked to reconsider. A word from you and the Resistance would stop cold, and Rosaria's pretext for joining the war scattered off to the four winds. This was what we had hoped. Alas, circumstances change. A full 2 years have passed since your reported death. Were it to become known you are still alive, I fear it could only worsen our current situation. Because I am powerless to help. Nay, in fact it has little to do with you. Then what? If Lady Ash were to extend her hand in friendship, perhaps I could then persuade the Emperor. His Excellency will solve things peacefully. The Emperor Gramis is no more. His life was taken. Father. What possible cause could we have to lay hand on our Emperor? A deception and an outrage! The Senate will not stand for this! A viper amongst our senators? With Chairman Gregoroth as its head. With what dignity remained him, he confessed to the poisoning and passed his own sentence. A viper with many tails. Much of the Senate is culpable. We had no choice but to strip the Senate of authority and assign powers of autocracy to myself until such time as order... Spare me your lies! I see the serpent coiled here before me! Grace, you speak too freely. Zargabath! Do not tell me you join in his mama's farce! With Rosaria poised to invade at any moment, our leader must have a free hand. The once great House Solidor is now reduced to myself and my dear brother Larsa. Surely you would not go so far. Vain Solidor! As Judge Magister and upholder of the law, I hereby place you under arrest. You misunderstand. Vane did not make himself autocrat. It was the very Ministry of Law which you serve. Do you see it now, Drace? When you bared your sword at His Excellency, you bared your sword at the law. You wear the mama's motley well, Bergen.
strength. Inhuman. Zargabath, take the Alexander. You will accompany Bergen and bring Larsa back to me. Sire. Your Excellency, Lord Larsa was placed under my charge. Oh? Perhaps you mistook your orders, then. I can see no other explanation for why you were reporting and conjecturing on my doings to my late father. Your Excellency. A hound begging for scraps at the Emperor's table. Would you serve another master, Hound? You may fulfill your duty as Judge Magister before us all. She has been tried and found guilty. Your Excellency, I beg you reconsider. Do it. I care not. Live, Gabranth. Protect the young lord. Protect Larsa. Forgive me. Pray be quick. And so House Solidor lives on. Let us suppose you approach the Empire with a peaceful resolution. The late Emperor Gramis would have lent you his ear, that much is certain, but we are dealing with vain Solidor. Should the princess return, he would claim her an impostor, or to tempt the resistance into battle. Vayne wants this war, that much is certain. As our ill luck would have it, the man is a military genius. The dreams have told me thus. To reveal yourself would imperil us all. I see war, and Vayne's name writ bold on history's page. Arcadia's banners fly high. They are making ready for the coming war. According to our latest reports, the Western Armada prepares for war, under Vayne's command, no less. The newly formed 12th Fleet has already been deployed. Oh yes, the Imperial First Fleet stands ready. They'll be underway as soon as the Odin's refit is complete. And there is more. The 2nd Caravan Expeditionary Force is being called in to replace the missing 8th, so there will be no gaps. The largest force ever seen. And then, the Nethicite is the coup de grace. Grand Kiltius, your grace. I spoke to you of my succession. Let us put that aside. Should I become Queen of Dalmasca now, powerless as I am, I can protect nothing. With a greater power at my disposal, perhaps then. It is the Nethicite of which you dream? I require something far greater. To wield power against power. Truly, the words of a Hume child. I am descended from the Dynast King himself. Indeed. Then you have but one choice. Seek you the other power Wraithwall left. Does such a thing exist? Journey across the Paramana Rift to the still shrine of Miriam. There rests the gift he entrusted to the Grand Kiltius of his time. Seek it out.
The sword of kings can cut through Nethicite. Why he would entrust the power to destroy Nethicite, the instrument of his greatness, to another and not to his own progeny, I cannot say. Awaken Shelia Benagan, and take up your sword, or your dream will remain but a dream. My dream too fades into day. Bueno, pues tenemos que ir ahora al templo de Emilian. Pero antes hay cosas que hacer. Bastantes. Se ha separado Larsa, eso sí. No sé si es bueno o malo. La verdad es que a mí no me importa. Pero bueno, ahí, si queréis hacer... Yo he venido antes aquí, pero en este punto podemos hacer bastantes cosas. O sea, derrotar nuevos enemigos, nuevas escorias, mejor dicho. Entonces, si queréis tener a Larsa, pues no vengáis aquí. Si os da igual, como a mí, pues... Pero se avecinan enemigos difíciles.